Shogun, la verdad detrás de la serie. Shogun es una serie que considero digna de verse, con una trama que llega a atrapar al espectador y que nos cuenta la historia del periodo de la Sengoku Jidai. En sus personajes principales, un navegante inglés que llega a las tierras niponas con el objetivo de buscar riquezas y deshacerse de sus enemigos portugueses. Termina siendo capturado por los japoneses. Ese navegante tendrá una importancia notable a lo largo de la serie, aliándose con Toranaga, es decir, Tokugawa, en su lucha por el poder de Japón, después de que el Taiko, el unificador de Japón, murió dejando un hijo muy joven para gobernar. Y buscando que 5 regentes se hagan cargo del país hasta que el hijo tenga la edad apropiada para hacerse con el título de Shogun. Los señores elegidos son Tokugawa, Ishido Mitsunari, Ukita Hideye, Maeda Toshie, Uesugi Kagekatsu y Mori Terumoto. Una lucha se iniciará por el poder y solo uno de ellos se ha de convertir en Shogun de Japón. Vamos por partes. Esta serie está basada en una obra de ficción histórica homónima, es decir, llamada de la misma manera que la serie, escrita en 1975 por James Clavell, y un remake de la serie homónima de 1980. Esta en particular está distribuida por Disney Plus. En la obra, como toda obra que se basa en la ficción histórica, tenemos personajes reales de lo ocurrido en Japón en aquella época. La guerra había asolado el país insular por 100 años después de la caída del shogunato Ashikaga. Los daimyos se habían enfrentado unos a otros para obtener el poder que habían dejado vacante y alzarse con el título de shogun. Para los que no sepan qué es un daimyo, es un señor feudal, es decir, una persona que tiene poder sobre una tierra y sobre las vidas que allí habitan. Los samuráis eran soldados al servicio del daimyo, a quien llamaban su señor. Un samurái sin daimyo o sin señor se le conocía como ronin. De modo que nos encontramos con una típica guerra por poder. Los diferentes clanes se enfrentaban entre ellos una y otra vez, formando alianzas y disolviéndolas a conveniencia para poder finalmente hacerse con el título de shogun. Es en este contexto en donde nos encontramos en la serie. Dentro de la historia oficial, Toyotomi Hideyoshi fue quien finalmente logró pacificar Japón y unificarlo después de una sangrienta guerra de varios años que parecía interminable, la conocida como Sengoku Jidai, que literalmente se traduce como país en guerra. Después de su gran hazaña de unificar Japón, Hideyoshi se embarca ahora en la conquista de Corea. El año es 1598, su campaña en Corea fracasa y Hideyoshi es herido de muerte. La paz que Hideyoshi logró se ve entonces amenazada con su prematura muerte. Hideyoshi no podía ser considerado shogun por el hecho de que venía de una familia humilde. No poseía nobleza para poder ser declarado con este título por el emperador de Japón, de modo que debió de recurrir a estratagemas para poder garantizar el poder, como ser adoptado por una familia noble, el de casarse con una mujer de la nobleza y el de tener un hijo el cual al nacer noble pueda ser el designado para convertirse en el máximo poder de Japón después del emperador. La misma serie nos lo muestra en el capítulo 2, cómo es que Hideyoshi nombra a sus 5 regentes, quienes se harán cargo de Japón hasta que su hijo cumpla 16 años. De esa manera, Hideyoshi garantizaba la seguridad de su hijo y la paz de Japón, pues los 5 regentes actuarían como shogun hasta que creciera el hijo de Hideyoshi. Y además, al ser los 5 señores más poderosos de Japón, mantendrían la cohesión. Pero no contaba con la ambición de Tokugawa, que en la obra se nos presenta como Toranaga. En la obra se nos hace una breve semblanza de Tokugawa como miembro del clan de los Imagawa, que aquí le llaman de otra manera. Tokugawa lucharía por este clan y posteriormente por el clan de Oda Nobunaga junto con Hideyoshi, convirtiéndose en uno de los daimyos más importantes de Japón. Uno de los protagonistas, el llamado John Blackthorne, nos recuerda un poco al personaje de Nathan Algren, que aparece en la película del último samurái, pero de eso ya hice un video al respecto. Abajo dejaré el link y al final de este video también por si quieres verlo y expandir tus conocimientos sobre la historia de Japón. En Japón hubo algunos extranjeros que llegaron a ser parte del séquito o estar al servicio de un daimyo o shogun como samurái o hatamoto. Entre ellos y en el que está basado este personaje es William Adams, el primer inglés en pisar las tierras niponas, precisamente en la serie llamado como Anji-sama, que significa algo así como piloto honorable, por su habilidad navegando. Verdaderamente, este navegante inglés se convertiría en un asesor de gran importancia para el daimyo Tokugawa Ieyasu, construyendo para él, como muestra la serie, un barco de vela parecido a los barcos occidentales.
el primero de su tipo hecho en Japón, y un vínculo diplomático y comercial entre Japón, Holanda e Inglaterra, capitaneando personalmente barcos del sello rojo japoneses con fines comerciales. Se les llamaba de esa manera porque estos barcos tenían una patente sellada con un sello rojo, sellados por el mismo Tokugawa, lo que les permitía comerciar sin restricción. Este personaje estaría en su juventud bajo el mando de Sir Francis Drake y participaría en la batalla contra la Armada Española Felicísima en 1588. La llegada de este navegante a Japón lo explica en la siguiente carta. Soy un hombre de Kent, nacido en la ciudad de Gillingham, a 2 millas de Rochester y a 1 milla de Chatham, donde se construyen los barcos del rey. A partir de la edad de 12 años me crié en Limehouse, cerca de Londres, siendo durante 12 años aprendiz con el maestro Nicholas Dickens. El aprendizaje me sirvió para ejercer de maestro y de piloto en los barcos de su majestad, y luego durante 11 o 12 años he servido en la distinguida empresa Barbary Merchants, hasta que comenzó el tráfico procedente de Holanda con la India. Me dediqué a ese tráfico utilizando mi experiencia y los pequeños conocimientos que Dios me había dado. Así, en el año del Señor de 1598, fui contratado como piloto principal de una flota de 5 navíos, que fue fletada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. La misión de William Adams era navegar con su flota de 5 barcos holandeses hacia América del Sur y vender sus mercancías por plata. Solamente se dirigían a Japón si es que la misión principal fallaba, de modo que pudieran vender las mercancías en Japón para posteriormente comprar especias y regresar a Europa. Tras diversos problemas y desastres, la flota de 5 barcos terminó hundida y solo uno de ellos logró llegar a las costas de Japón, con tan solo una veintena de hombres más muertos que vivos de los 100 que conformaba la tripulación de dicho navío. Esto lo vemos en la serie al inicio de la misma. El barco tripulado por John Blackthorne y su escasa tripulación, quienes llevaban en aquella embarcación 19 cañones de bronce, 5.000 balas de cañón, 500 mosquetes, desembarcando en la isla de Kyushu. Los más fuertes salieron de la embarcación para solicitar ayuda, pero fueron detenidos, pues en su camino, como vemos en la serie, se encontraron con sacerdotes portugueses, quienes les dijeron a los locales que los miembros de esta tripulación eran piratas y que debían ser crucificados. Es verdad que aquellas tierras pertenecían a Tokugawa o Toranaga, como menciona en el libro y en la serie, y que los tripulantes serían encarcelados en el castillo de Osaka, así como sus armas, los 19 cañones confiscados. Estos cañones, según se dice, serían los que utilizaría Tokugawa en la batalla de Sekigahara, en ese mismo año de 1600. Otro de los aspectos realistas de la obra es que en verdad Toranaga o Tokugawa interrogaría varias veces a Adams, en la serie Blackthorne, en el castillo de Osaka. Este extracto les resultará clarificador a lo ocurrido en la misma serie, en donde Toranaga le pregunta varias cuestiones al navegante, con la mujer Mariko como traductora, aunque en la historia original no se hace referencia de quién fue el traductor. Me presenté ante el rey y le caí bien. Me pareció que iba a estar maravillosamente bien dispuesto hacia mí. Me habló por señas, algunas de las cuales entendí pero otras no. Al final vino alguien que hablaba portugués. Por medio del traductor del rey me preguntó de qué país era y qué nos había impulsado a viajar tan lejos. Le dije el nombre de nuestro país y que desde hacía mucho tiempo intentaba llegar a las Indias Orientales, y que deseaba conseguir la amistad de los gobernantes japoneses y otras personas importantes con el objeto de poder desarrollar intercambios comerciales, sobre todo de los productos que existían en nuestro país y que Japón no tenía. Me preguntó entonces si en nuestro país había guerras. Le respondí que sí, con los españoles y con los portugueses, y que estábamos en paz con el resto de naciones. Además me preguntó en qué creíamos, y le dije que en Dios, que hizo el cielo y la tierra. Me preguntó por otras cuestiones ajenas a la religión, incluso sobre el modo en que habíamos conseguido llegar a su país. Le expliqué que tenía un mapa de todo el mundo, se lo enseñé, y le indiqué cómo habíamos llegado a través del estrecho de Magallanes. Se asombró con lo que le conté, y me dijo que creía que yo le mentía. Así, hablando de unas cosas y de otras, estuve con él hasta la medianoche. William Adams, carta a su esposa. Además de ello, también es verdadero que Ieyasu se negó a la ejecución de Adams y de las acusaciones en su contra por parte de los jesuitas, y viajarían a Edo como ocurre en el tercer capítulo de la serie. Sería en el barco de Adams, solo que este estaba tan dañado que se hundió. Explicación de la rivalidad entre los portugueses y los ingleses. En la historia vemos que Blackthorne es tratado como un hereje por los europeos que ya habían llegado a Japón.
Pues Portugal fue uno de los primeros, si no es que el primer país europeo en comerciar con los japoneses, pues bien que en Europa en aquella época existía una rivalidad entre los españoles y los portugueses contra los ingleses por temas de religión, ya que a principios del siglo XVI ocurrió un cisma, es decir, una división entre la Iglesia Católica. Martín Lutero escribiría sus famosas 95 tesis, que derivaron en una nueva iglesia o una nueva religión emanada de estas ideas, la religión protestante. Algunos países adoptarían la nueva fe y comenzarían una guerra entre los católicos y los protestantes. Es por ello que en la serie de Shogun vemos cómo es que la Iglesia Católica apostada en Japón intentaba por todos los medios la ejecución del inglés, y cómo éste también reaccionaba con hostilidad ante los sacerdotes portugueses o españoles. El barco negro, Korofune. Durante la serie mencionan al barco negro, y es una denominación muy común hacia los buques extranjeros que los japoneses adoptaron, por el hecho de que el primer barco extranjero que llegó a tierras japonesas era un barco portugués que estaba pintado de ese color en particular, una carraca portuguesa. Los portugueses habían impermeabilizado sus barcos con brea, de allí el nombre. De esa época hasta esta fecha y posteriormente las guerras Boshin, alrededor de 300 años después, los japoneses llamarían barcos negros a todos los navíos extranjeros que entraban en sus tierras. La cuestión del comercio con Japón es interesante, por decirlo menos, pues los japoneses no comerciaban con el resto del mundo, vivían en un aislamiento hasta la llegada de estos buques portugueses, con lo que ellos llamaban como Nanban. El comercio con los portugueses y españoles resultaba fructífero por el hecho de que los japoneses, en especial los señores de la guerra, los daimios, conseguían armamento muy necesario para tener ventaja sobre el enemigo. Muchos concuerdan que la razón de que Toranaga o de que Tokugawa se hiciera con el poder después de la definitiva batalla de Sekigahara fue en parte por su armamento más avanzado que había conseguido del comercio con los extranjeros. Naturalmente que con el comercio también es inevitable que no haya un cambio cultural, de modo que, aunado con los productos de Occidente, los portugueses también trajeron consigo la religión. El catolicismo comenzaría a hacerse presente en Japón por medio de las misiones jesuitas, aunque no la tendrían tan fácil, pues también serían perseguidos y muchos de ellos asesinados. Uno de los casos más conocidos es el de San Felipe de Jesús, quien moriría en martirio junto con otros religiosos. Para 1639 el cristianismo había convertido a más de 300.000 japoneses y obligaría al gobierno de Japón a prohibir esta religión. Después de una rebelión en la cual se responsabilizó a los cristianos japoneses durante el shogunato Tokugawa, considerando a los extranjeros como una influencia nociva para el país, se instituiría un nuevo aislacionismo conocido como Sakoku. Aunque solo los holandeses tenían permitido continuar con el comercio con la prohibición de entrar al interior del país. Los japoneses solo comerciaban con Holanda, pero no tenían intenciones de establecer relaciones diplomáticas. El aislacionismo japonés terminaría en 1853 con la visita de barcos estadounidenses al mando del capitán Perry, pero esa es otra historia. El Tratado de Tordesillas. En la serie, Blackthorne explica a Toranaga un tratado entre los españoles y los portugueses, haciendo un mapa y dividiéndolo de acuerdo a dicho tratado. Este acuerdo es un acuerdo histórico llamado el Tratado de Tordesillas, ratificado por la misma Iglesia, repartiéndose zonas de navegación y conquista, dejando a América prácticamente bajo el control de España, mientras que el Oriente estaba a cargo de los portugueses. Este tratado fue necesario por el hecho de que existían conflictos de intereses entre los dos países sobre las tierras descubiertas y sobre sus derechos sobre ellas. Este tratado, que se hizo entre los reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, así como el rey de Portugal, Juan II, garantizaba los derechos de ambas monarquías sobre sus respectivas tierras y conquistas. El mismo Papa Alejandro VI emitiría varias bulas papales, inclusive decretando la excomunión de aquellos que cruzasen el meridiano sin autorización de los reyes de Castilla. Continuando con la historia, Adams o Blackthorne, una vez asentado Tokugawa o Toranaga como shogun, sería su asesor personal en todas las cuestiones relacionadas con las potencias y la civilización occidental, sustituyendo al padre Juan Rodríguez como traductor oficial del shogun, que de hecho aparece el padre Juan Rodríguez en la serie como traductor oficial, de modo que eso es históricamente exacto. El padre Valentín Carvalho escribió: después de que hubo aprendido el idioma, tenía el acceso directo a Ieyasu, pudiendo entrar en su palacio en cualquier momento. También lo describió como un gran ingeniero y matemático. Como aparece en la serie, Tokugawa nombraría a Adams como Anji Miura, diciendo que el navegante William Adams había muerto y que en su lugar había nacido el samurái Anji Miura.
Adams llevaría las 2 espadas tradicionales de los samurái y sería nombrado además Hatamoto, que como le dice Mariko-sama, es un gran honor, pues Hatamoto significa que era un asesor cercano al daimyo, o al shogun en este caso, un puesto de alto prestigio. Como se muestra en la serie, Blackthorn, o en este caso Adams, tenía una esposa en Inglaterra, a la cual le enviaba, como hemos visto, regularmente cartas y también dinero a través de barcos comerciales occidentales. Como samurái y sobre todo como Hatamoto, se le concedió un feudo dentro de los límites de la actual ciudad de Yokosuka, contando según el mismo Adams con 80 o 90 sirvientes y esclavos con una ganancia anual de 250 koku, que era una medida utilizada en Japón como la cantidad de arroz necesaria para alimentar a un hombre durante todo un año. Esto ocurre en el capítulo 4 de la serie. En el capítulo 5 nos muestran su matrimonio o alianza con una mujer, lo que es históricamente exacto porque se casaría con una mujer llamada Oyuki, la cual no tenía ninguna posición social importante en Japón, por lo que el matrimonio se piensa era entonces por amor y no por interés. Con esta mujer tendría 2 hijos, uno llamado Joseph y otra llamada Susana. Adams siempre tuvo un enorme respeto por Japón. Las gentes de Japón son buenas por naturaleza, son extremadamente corteses y valientes en la guerra. Su justicia se aplica con imparcialidad y gran severidad para con los transgresores de la ley. Son gobernados con gran civismo, y quiero decir que no existe un país mejor gobernado por una administración civil. La gente es muy supersticiosa con su religión y coexisten opiniones diversas. William Adams, Carta a Bantam, 1612. Su creciente influencia molestaría a los religiosos católicos, recordando que Adams era protestante, por lo que intentarían hacer de todo para deshacerse de él. Inclusive intentarían convertirlo a la religión católica sin éxito. Como ocurre en la serie que desde el principio Blackthorn sostenía malas relaciones con los católicos, sobre este hecho se escribiría lo siguiente. Por el hecho de ser un hereje, se esforzó constantemente en desacreditar tanto a nuestra iglesia como a sus sacerdotes. Él y otros, por medio de falsas acusaciones, han hecho que nuestros predicadores fuesen sospechosos para Ieyasu, haciéndole creer que eran espías y no sembradores de la santa fe en sus reinos. Padre Valentín Carvalho. La influencia de Adams sobre Tokugawa haría que el shogun prohibiera la religión católica y que expulsara a los misioneros de Japón. Al parecer, Adams también desaconsejaría al shogun que comerciara con los españoles. Onabu Geisha. En la serie sale una mujer llamada Mariko, que es de hecho uno de los personajes principales. No solamente es importante por el hecho de ser cercana al daimyo, a Toranaga, sino que además es una mujer guerrera. La vemos luchar en el capítulo 3 de la serie y recibir entrenamiento en el capítulo 6, así como excepcionalmente enfrentarse a los hombres de Ishido en el capítulo 9, en donde inclusive acepta cometer seppuku, por no permitírsele acudir al llamado de su señor, siendo por ello deshonrada. Esto no es del todo incorrecto históricamente, pues en verdad había mujeres guerreras, que no era muy común, pero existían, llamadas Onabushi o Onabu Geisha, literalmente mujer guerrera. Un referente de estas mujeres es Tekeko Nakano, y en realidad las Onabushi peleaban frecuentemente con una naginata, como lo hizo en estos capítulos Mariko, pues esta arma les permitía atacar de lejos al enemigo teniendo una mayor versatilidad, aunque también había mujeres que peleaban con la katana y el arco llamado Yumi. De igual manera, en la serie aparece una mujer asesina contratada al parecer para asesinar al extranjero. Estas mujeres también existían, no solo eran los hombres los que se infiltraban en los territorios rivales para sabotear, pasar información o asesinar. Conocidos como ninjas, las mujeres ninjas eran conocidas como kunoichis. Hablando de los ninjas, también son introducidos en la serie en el capítulo 9, cuando por orden de Ishida van a asesinar a Mariko. Los ninjas, a diferencia de los samuráis, eran guerreros que no se regían por un código de honor, de modo que eran empleados por los señores de la guerra para poder cometer actos que considerarían otros deshonrosos. Estos monjes guerreros estaban bien entrenados en varios subterfugios. Los más conocidos eran los ninjas de Iga, de donde provenía un ninja legendario llamado Hattori Oni Hanzo, o Hattori, el demonio Hanzo, un ninja que ayudó a Tokugawa en múltiples operaciones. El seppuku o harakiri. El seppuku o harakiri, como lo he explicado en otros videos de Japón y los samurái, es un ritual que se lleva a cabo por los miembros de esta casta de guerreros. Se efectuaba por el samurái al perder una batalla y evitar con ello la captura. El primer seppuku de la historia fue hecho por Minamoto no Yorimasa,
precisamente para evitar la vergüenza de la captura y de la muerte en manos de su enemigo. Por medio de este ritual, el samurái recupera su honor o lo mantiene intacto. Esto se hacía también porque los samuráis que cometían seppuku garantizaban que sus familias tuvieran una herencia, ya que preservaban sus bienes. Caso contrario, les serían decomisados y el samurái entraría en desgracia. Como vemos en la serie, un daimyo o señor feudal podía pedir a sus samuráis que cometieran seppuku, pero este suicidio ritual debía hacerse con el permiso del daimyo, aunque también hubo daimyos que cometieron esta acción para preservar su honor aun cuando su clan desapareciera. Precisamente Hideyoshi obligaría a Hojo Fujimasa, uno de sus enemigos derrotados del clan Hojo, uno de los más antiguos e importantes de Japón, que cometiera seppuku. El seppuku le daba honor a un samurái por el hecho de que era doloroso. La forma tradicional de seppuku era el corte estomacal o harakiri, en donde el samurái tomaba un tanto o un wakizashi, una espada corta o puñal, y lo enterraba en el vientre moviéndolo de un lado a otro en el estómago, en ocasiones subiendo la cuchilla un poco en forma de cruz, pero como se imaginarán provocaba un dolor inmenso en el samurái, por lo que se implementaría la asistencia de un segundo llamado kaishakunin, quien era el encargado de cortar la cabeza del samurái, una vez terminara con el ritual, evitándole más dolor. Aunque el kaishakunin debía de hacer un buen trabajo porque un mal corte podía traerle el deshonor o la deshonra. Como vemos que en la serie Toranaga recuerda que asistió como segundo a un hombre cuando él era un niño apenas, y dice que le costó varios cortes desprender la cabeza de su enemigo. Esto no sería así porque eso le traería deshonor a su familia y apellido. El kaishakunin debía de hacer un corte limpio y certero, por lo que muchos se negaban a hacer kaishakunin, ya que esta posición no te daba ningún prestigio, pero si no la realizabas bien, sí podía traer deshonor. El harakiri se hacía también como una ceremonia en donde el samurái escribía antes un poema fúnebre llamado Jisei no Koku. Como vemos en la serie que Mariko antes de morir dice su poema fúnebre, al igual que Yabushige, se lo entrega a su sobrino. Suelen llevar un kimono blanco. Cuando están listos, abren su kimono, toman el tanto o wakizashi y lo envuelven en papel de arroz o en un paño para evitar mancharse de sangre y para mejorar el agarre. Luego lo hundían en el estómago, siendo asistidos después por el kaishakunin y decapitados. El kaishakunin podía ser una persona cercana al samurái o simplemente un enemigo u oponente que lo honraría por su valor. Pero debía ser eso sí un gran espadachín, ya que el corte debía de ser preciso. Aunque posteriormente no se cortaba toda la cabeza, sino que se procuraba dejar un poco de piel para evitar que la cabeza saliera volando. Además de ese suicidio para restituir el honor del samurái, también había otro tipo que vemos en la serie, el suicidio bajo protesta, también llamado kanshi, en donde un samurái hacía el corte protestando contra una decisión de su señor, esperando que éste tomara responsabilidad del acto y también cometiera seppuku. Este tipo de seppuku también aparece en la serie en donde Mariko antes de morir anuncia su protesta en contra de Ishido. También el Anji va a cometer este seppuku de protesta en contra de las acciones de impiedad de Toranaga y este lo detiene. Oshiba-sama o Yodo Ono. Oshiba sería la consorte de Hideyoshi, aquella que le dio su hijo heredero Hideyori. En la serie aparece como amiga de la infancia de Mariko-sama, y siendo una mujer influyente que al final se decanta por apoyar a Ieyasu. Lo que en la historia oficial no ocurrió. La mujer real a la que el autor retrató en este relato fue Yodo Ono, que en realidad no era la hija de Oda Nobunaga sino su sobrina, pues era hija de la hermana menor de Oda, Oichi. Aunque es verdad que el padre de Mariko sería quien asesinaría a su padre en la obra y a su tío en la historia real. Mariko-sama o Hosokawa Garasha. Hosokawa Tama o Hosokawa Garasha, también conocida por su nombre en cristiano Gracia, es el personaje histórico real en el que está basado Mariko-sama de la serie y la novela. Como mencionan en la serie, y esto es verdad, era hija de un samurái llamado Akeshi Mitsuhide y esposa de Hosokawa Tadaoki. Y como se muestra en la serie, era una cristiana conversa. Fue nombrada como Tama en su nacimiento, pero la historia la recuerda con el nombre de Garasha, su nombre de bautismo católico, Gracia. Su familia cayó en desgracia porque su padre, Akeshi Mitsuhide, conspiró y asesinó a su señor Oda Nobunaga. Un acto de traición deshonroso por la tradición samurái de ser leal a su señor feudal. Oda Nobunaga sería uno de los primeros en intentar la unificación de Japón y su pacificación.
Después de que tomara Kioto, su ejército era el más poderoso de Japón y tenía bajo su servicio al que en el futuro sería el Taiko, Hideyoshi, y Tokugawa Ieyasu, en la serie Toranaga. Después de esta acción, la joven Tama se convirtió en hija de un traidor. Como no quería divorciarse de ella, el samurái Tadaoki la ocultó en una aldea de las montañas de Tango, en Kioto. Posteriormente la llevaría a Osaka, donde permanecería en una celda. La forma en la que se convirtió el cristianismo, a diferencia de la serie que la muestra con un padre, en realidad fue una de sus criadas, ya que ella y su marido eran cristianos. Al no poder salir de casa, su doncella sería quien la bautizara con el nombre de pila de Gracia, en la época que Hideyoshi prohibió la religión cristiana en Japón. En 1595, cuando su esposo corría peligro por su amistad con Toyotomi Hidetsugu, le diría a Garasha que si él moría, ella debía suicidarse, escribiéndole a los sacerdotes acerca de esto. Los mismos le respondieron que eso era un pecado mortal y que un suicida no podía entrar al reino de los cielos. Sin embargo, el peligro pasó. En 1598, como lo vemos en la serie, la muerte de Hideyoshi, conocido también como el Taiko, dejó un vacío de poder, y Tokugawa quería tomar control del este, mientras Ishida tomaba control del oeste. Ieyasu se iría al este con un gran ejército en el año de 1600, llevándose consigo también a Tadaoki, el esposo de Tama. Ishida se hizo cargo del inexpugnable castillo de Osaka, la ciudad en donde vivían las familias de los generales de Hideyoshi. Ishido, como sucede en la serie, toma como rehenes a estas familias para evitar que sus esposos o padres se subleven en su contra, o tal vez se unan a él a su causa. Quiso hacer lo mismo con Garasha, como ocurre en la serie con Mariko, quien decide cometer seppuku por la ofensa de Ishida, pero Garasha, para evitar ser tomada como rehén, fue asesinada por sus sirvientes. Algunos creen que por el samurái de la familia, Ogasawara Shosai. Después, los demás miembros de la familia cometerían seppuku y quemaron la mansión. Cuentan que fue la misma Garasha quien ordenaría a Ogasawara que la matase para evitar el pecado del suicidio. Sin embargo, algunos dicen que el mismo Tadaoki, cuando se marchó, les ordenó a sus sirvientes que si el honor de su esposa estuviera en peligro, debían matarla y luego suicidarse. Tama lo sabía y anticipando su destino lo aceptó. El poema fúnebre Ojisei no Ku de Mariko y de su inspiración en la historia Tama sería el siguiente: una flor es una flor, un hombre es un hombre, si sabe desaparecer a su debido tiempo. Esta muerte trágica mermó la imagen de Ishida, afectando también la confianza que otros señores tenían de él, además de que debió dejar ir a las familias, abandonando su estrategia de retenerlos en contra de su voluntad. Sería el principio del fin para Ishida Mitsunari. Sus restos fueron rescatados por un sacerdote católico y depositados en el cementerio de Sakai, pero Tadaoki trasladaría los restos a Sokenji, un templo en Osaka. Según dice la cultura popular, fue canonizada por la Santa Sede en 1862, pero no hay documentos históricos que avalen esta versión. Como dicen en la serie, una mujer hizo lo que un ejército no pudo hacer. Gracia fue una mujer valiente, que de hecho es un referente de cómo hacer un personaje femenino sin las absurdeces de hoy en día y su empoderamiento falso. Gracia es todo lo que se puede considerar virtuoso entre las mujeres y los hombres, un personaje digno de esta y de otras obras. Concilió dos formas de vida en apariencia antagónicas, su fe y su lealtad. Supo morir como el más bravo de los samurái, sin traicionar sus creencias. Amó al hombre que fue su marido y al dios que eligió seguir. Sin dudas, un ejemplo de valor, de fe y de lealtad. Yoshi Toranaga o Tokugawa Ieyasu. Toranaga, aquí interpretado maravillosamente por Hiroyuki Sanada, quien también apareció en la película del último samurái como el personaje secundario Ujo, y esta vez como el principal. Como ya mencionamos, Toranaga está basado en el personaje histórico de Tokugawa Ieyasu. En la serie, como en la novela, nos muestran parte de su historia, sobre todo en el capítulo 7, donde vemos el pasado de Toranaga como un niño que se ganó el respeto de los demás señores al vencer en una batalla a temprana edad. Esto es verdadero. Tokugawa vencería en la batalla de Terabe a la edad de 13 años. Su supuesto hermanastro cuenta una historia también en la cual Toranaga fue enviado como prisionero, o mejor dicho, como rehén, cuando era un niño. Esto también es verdadero. Tokugawa formaba parte de un clan llamado Matsudaira. Nacería con el nombre de Matsudaira Takeshiyo. Cuando era apenas un niño, fue enviado a los Imagawa por órdenes de su padre, como garantía de la alianza entre los dos clanes.
Sin embargo, en medio del camino, el clan Oda lo secuestraría y amenazaría con asesinarlo. Esto no ocurriría y Matsudaira Takeshiyo regresaría con su familia. En aquel entonces, los Matsudaira decidían a qué clan debían servir, si a los Oda o a los Imagawa, cambiando de alianza entre estos dos clanes, hasta que Tokugawa decidiría ya adulto aliarse con los Oda, destruyendo a los Imagawa y absorbiendo sus feudos. Ahora los Imagawa eran los vasallos de Tokugawa. La muerte del hijo de Toranaga es real, pero no murió de esa manera, sino que el hijo de Tokugawa, Nobuyasu, fue acusado de traición contra el clan Oda, al cual servía su familia en ese entonces, y no solo él, sino también la esposa de Tokugawa. Esta última fue decapitada, y Nobuyasu fue forzado a cometer seppuku, con órdenes que su propio padre Tokugawa envió, nombrando a su tercer hijo como heredero, Tokugawa Hidetada, ya que su segundo hijo fue adoptado por Toyotomi Hideyoshi, de modo que la muerte de su hijo fue real, cumpliendo con su deber como samurái de cometer seppuku. A pesar de haberse casado con una de las hijas de Oda, ella no hizo nada por negar las acusaciones. Esto es algo interesante de la filosofía samurái. El samurái debía quitarse la vida si su señor lo ordenaba. Solo bastaba una ligera sospecha de traición, y el daimyo podía ordenar al sospechoso a cometer seppuku. Como lo he mencionado, para los samuráis el honor es lo más importante. Cometer seppuku garantizaba la preservación del honor del samurái y también de sus feudos. Al parecer, el hijo de Toranaga en la serie y en el libro están inspirados quizás en los dos hijos de Tokugawa, Nobuyasu y Hidetada, ya que este último se cuenta era muy imprudente, lo que vemos a lo largo de la serie cometiendo varios errores que decepcionan a su padre. Una de las historias que se cuentan sobre Hidetada es que después de que ninjas atacaran a su padre por órdenes supuestamente de Ishida, Hidetada iría a buscarlo para asesinarlo. Sin embargo, Ishida escaparía como lo vemos en la serie vestido de mujer y en un palanquín. De modo que según la historia sería Ishida y no Tokugawa quien escaparía de esa manera. Al morir Oda, Ieyasu se aliaría con Toyotomi Hideyoshi, quien sería el máximo poder de Japón, logrando su unificación hasta su muerte en 1598. Tras su muerte, las facciones se dividieron y Tokugawa tomó control del ejército del este, mientras que Ishida Mitsunari, en representación de los regentes y de Hideyori, el hijo de Hideyoshi, tomaba control del oeste. Ambos se enfrentarían en la batalla final por el control de Japón. Ishida Mitsunari y la batalla de Sekigahara. Tokugawa Ieyasu quería el poder para sí mismo, de modo que pronto se rebelaría en contra del gobierno instaurado por Hideyoshi. Tokugawa crearía un ejército para enfrentarse con el ejército de Mitsunari y sus aliados, logrando Tokugawa, al ser sus fuerzas superiores, una victoria definitiva en la batalla de Sekigahara en octubre de 1600. Como ocurre al final de la serie, el ejército de Ishida se supone sería superior al de Tokugawa, pero en el momento de la batalla el ejército de Mori Terumoto, con quien Ishida había discutido antes de la misma, no entró en combate. Se piensa que esta traición fue lo que ocasionó el final de Ishida. También fue traicionado por Kobayakawa Hideaki, quien estaba supuestamente del bando de Ishida, pero que en la batalla se puso del lado de Tokugawa. Algunos creen que por las viejas rencillas que existían con Ishida, ya que Hideaki había sido uno de los comandantes de la campaña en Corea, que Ishida había denunciado con Hideyoshi por ser poco estricto en su conducta. Estas rencillas le costarían caro a Ishida, quien logrando escapar del campo de batalla sería encontrado por partidarios de Tokugawa y sería asesinado por ellos. Ishida Mitsunari, se cree hoy en día, tenía buenas intenciones y en realidad era leal a Hideyori. Sin embargo, su carácter recio le causaría varios problemas con otros señores feudales que finalmente lo conducirían a su derrota final. 3 años después de la batalla de Sekigahara en 1603, Tokugawa obtendría el título de shogun, renunciando a él en 1605, dejándole el cargo a su hijo Tokugawa Hidetada. Sin embargo, Ieyasu gobernaría desde las sombras hasta su muerte en 1616. Hideyori, el hijo de Hideyoshi, fue degradado a ser un simple daimyo, ya no como shogun de Japón. Finalmente, en 1615, después de tomar el castillo de Osaka, en donde se refugiaba Hideyori con su madre, los Toyotomi fueron aniquilados. Los últimos obstáculos de su shogunato quedaban erradicados. Tokugawa ocuparía sus últimos años para asegurar el shogunato, el cual duraría alrededor de 3 siglos, conocido como el periodo Edo de Japón. Tokugawa sería deificado después de su muerte, es decir que, como muchos otros conquistadores, políticos o líderes militares, sería considerado una divinidad.
La serie no solo se concentra en la recreación de personajes y momentos históricos, sino que también en la creación de la atmósfera, del contexto, de la filosofía japonesa, sus tradiciones, ceremonias, y cómo es que el protagonista de esta obra, Blackthorn, debe de conocer un mundo muy diferente al suyo. Ideas que quizás no comprende del todo en un principio, pero que después es capaz de conocer y de comprender. La idea del honor, de la obediencia, de la lealtad, por ejemplo, imponen en cualquiera, y en este caso el conocido como shock cultural. Esto ocurre con personas que pertenecen a una religión o a una cultura distinta, y que de repente se encuentran con otra que tiene ideas muy diferentes a las suyas, o cuyos comportamientos son muy difíciles de entender o de soportar, pues contradicen completamente las ideas que tenemos ya arraigadas. Es por ello que conviene siempre al ser humano mantener la mente abierta y aprender de todo y de todos. Este tema nos viene bien para otro video explicando este fenómeno, en una escuela de pensamiento filosófico llamada la Escuela del Escepticismo y sus orígenes. Japón es un país con una gran cantidad de costumbres y de tradiciones que quizás para otras naciones, sobre todo para las occidentales, sean consideradas muy extrañas o inclusive muy radicales. La idea del sacrificio es difícil de entender, tan es de esa manera que en la Segunda Guerra Mundial los soldados estadounidenses quedaban impresionados con los conocidos por ellos como Banzai, porque los soldados prácticamente se lanzaban a la muerte segura en nombre de su emperador. No tenían miedo de morir si es que esta muerte servía a su nación y a su dirigente supremo. Las palabras del daimyo o de algún superior son ley para sus sirvientes. La dualidad de la vida y de la muerte están presentes en todas partes. Un samurái tiene la obligación de morir por su señor. Cualquier ofensa al mismo se castigaba con el seppuku o suicidio para preservar su honor. En el capítulo 6 también se habla de las geishas, siendo Blackthorn llevado con una de ellas a una de las conocidas como okias, en donde ofrecen sus servicios estas mujeres profesionales de la compañía, pues si bien se difunde la idea de que una geisha es una prostituta, pues en realidad la palabra hace referencia a una artista, ya que estas mujeres no solo eran profesionales en el arte de amar, sino también eran una compañía inmejorable, inteligentes. Se les enseñaban diversas artes para complacer a quienes pagaban por ellas. Entre estos artes admirados estaba la ceremonia del té. El servir té para las culturas orientales, en especial Japón, es todo un arte y refleja tanto nobleza como delicadeza. La misma geisha explica su labor a Blackthorn y es en verdad interesante. Como sabemos, el que exista una serie u obra de ficción que se base en la historia es un spoiler para los historiadores o aficionados a la historia, porque de antemano ya sabemos qué es lo que va a suceder. Pero lo interesante de estas obras es cómo van a llegar a dichos momentos importantes de la historia. ¿Cuál es la trama que ha pensado el autor? Y esta es una de las obras más bellas que se han hecho al respecto del Japón feudal, rescatando ciertos hechos históricos, siendo respetuoso con las culturas y con las verdades históricas que nos muestra. Sin dudas, una serie recomendable y una verdadera quimera para estos tiempos en los que vivimos. Si el video te gustó, por favor indícalo con un like. Ayúdame compartiendo este video con aquellos que les interese la historia de Japón y que quieran saber más de esta serie y su carácter histórico. Coméntame tus impresiones. ¿Sabías todos estos datos sobre la historia de Japón y la serie Shogun? Sin más que agregar, me despido. Estuviste en el Palacio de Sanssouci. Hasta la próxima.